tardes a todos. Bien, vamos a ir comenzando el teórico de hoy, están todos ya incorporados. Antes que nada, viendo un poquito lo que estuvimos trabajando en las últimas clases, yo les actualicé el aula virtual, así que tienen por lo menos los teóricos hasta la semana pasada todos cargados. Recuerden que la semana que viene, el día miércoles, se les va a hacer el último parcialito de teórico, y los temas que van a estar incorporados en ese último parcialito de teórico van a ser todos los temas que figuran ahí como tercer parcialito, incluyendo lo que demos esta semana, ¿sí? Nosotros esta semana vamos a terminar de ver el tema de hipersensibilidad. Nosotros lo empezamos a trabajar, el tema de hipersensibilidad, la semana pasada. Lo habíamos empezado a abordar desde el aspecto de la hipersensibilidad de tipo 1. Esta semana nos queda ver la hipersensibilidad de tipo 2, 3 y 4, y relacionado un poco con los procesos de hipersensibilidad, vamos a ver también la autoinmunidad la semana que viene como una de las clases de teórico. Ese tema de autoinmunidad ya no va a estar incorporado en tema no va a ser un tema para el parcialito, directamente ya va a quedar como tema de la ERA, ya que piensen que la semana que viene es la última semana de clases que tenemos nosotros, ¿sí? Tenemos los teóricos de esta semana, los teóricos de la semana que viene, y de ahí ya no tienen más teóricos. Directamente tenemos el examen de tercerera y empezamos con recuperatorios y demás. Bueno, con respecto a los que me piden, sí, chicos, les voy a subir la clase de autoinmunidad. Acá estoy leyendo el chat, lo que me están pidiendo. Voy a subir todos los teóricos al aula, así como también les voy subiendo los capítulos del libro que son los que por ahí recomiendo, y el Power inclusive que uso para que lo puedan volver a repasar, no hay problema. Y acá me están pidiendo que les suba todas las notas, porque acuérdense que siempre cada tanto desaparecen las evaluaciones, y bueno, y por ahí si no agendaron su nota, no va a estar las notas, así que lo que voy a hacer después es pedirle al equipo de sistema que me pase una lista de las notas que tienen hasta ahora en los parcialitos, para que más o menos ya las puedan ir viendo, ¿sí? Recuerden que de esas notas depende después que ustedes puedan rendir la ERA. Bueno, vamos a ir arrancando. Yo voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a ir empezando con el teórico. Bueno, Almirón, ¿querés preguntar algo? Podés conectar micrófono. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Quería saber si podía preguntar algo con respecto a hipersensibilidad tipo 1. Sí, pregunta lo que quieras, lo que sea, no hay problema. Cuando los mastocitos se encuentran sensibilizados, ¿no? Y vuelve el agente agresor, se tiene que unir sí o sí a 2 inmunoglobulinas G, y ahí estas son las que liberan una sustancia, y dependiendo del lugar, depende del lugar donde estés, lo que liberan. Por ejemplo, el leucotrieno en el... A ver, te voy a corregir algunas cuestiones. Veníamos bien, Ramiro, hasta que vos decías que necesitabas 2 IgEs que se entrecrucen con el alergeno, de nuevo, una vez que está sensibilizado el mastocito. Esa unión del alergeno a las IgEs unidas al mastocito hacen que el mastocito se active y libere, primero, lo que tiene adentro de sus gránulos, y segundo, empieza a sintetizar sustancias y las libere. Siempre, independientemente en el tejido que estés, va a liberar histamina, proteasas, leucotrienos, tromboxanos, citoquinas, siempre.
porque el mastocito se activa por este mecanismo y empieza a liberar lo que tiene en los gránulos y los neosintetizados. Vos me vas a decir, si ingresa el alergeno por estómago, ¿se libera el leucotrieno? Sí, pero ahí no vas a tener un efecto tan broncoconstrictor porque quizás los niveles de leucotrienos no van a ser suficientes como para que lleguen a bronquios y te produzcan broncoconstricción. Quizás lo que vas a tener es una contracción de músculos lisos intestinales, ¿sí? Esa es por ahí la corrección que te haría, pero siempre se libera todo, siempre. ¿Sí? Dale. No sé si quieres preguntar algo más. Ahí para que te activo. Ahí podés activar. Sí, sí, profe, me quedó claro. Muchas gracias por la aclaración. Es que estaba estudiando junto con lo de seminario y quería relacionar con el tema, pero gracias por la aclaración. Dale, perfecto. No sé si alguien más quiere preguntar algo antes que arranquemos. Un segundito, chicos, tengo que modificar algo acá, ya estoy con ustedes. Bueno, ahí estoy de vuelta, chicos. Bueno, retomando un poquito la idea de lo que era la hipersensibilidad, si ustedes recuerdan lo que charlamos, no sé si depende del grupo, a algunos le tocó la clase la semana anterior, otras la semana pasada. Bueno, la idea un poco de recordar en qué consistía la hipersensibilidad, ¿sí? Nosotros cuando mencionábamos la hipersensibilidad hablábamos de una situación de una reactividad anómala del sistema inmune. Hablábamos de que el sistema inmune respondía de manera exagerada o inapropiada, ¿sí? Y lo hacía frente a algo que él percibía como extraño. Ese algo que él percibe como extraño puede ser una sustancia patógena, puede ser un alergeno, hasta inclusive pueden ser antígenos propios, ¿sí? Y bueno, ¿qué ocurre en esa respuesta exagerada o inapropiada del sistema inmune? Lo que aparece acá en el centro, el daño tisular por mecanismos inmunológicos. La clase pasada nosotros vimos ese daño tisular por mecanismos inmunológicos y lo que implicaba ese daño cuando hablábamos de hipersensibilidad de tipo 1. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a tratar de meternos
ahora vamos a tratar de meternos en la hipersensibilidad de tipo 2, la hipersensibilidad de tipo 3, ¿sí? Que son un poco las dos hipersensibilidades que tienen un punto en común y que es la presencia de aumento de IgG e IgM bajo determinadas circunstancias. La hipersensibilidad de tipo 2 también se denomina hipersensibilidad citotóxica porque hay un daño directo a nuestras células, inclusive puede haber destrucción de células propias. Y la hipersensibilidad de tipo 3, denominada hipersensibilidad mediada por complejos inmunes, es una hipersensibilidad donde, por circunstancias en particular, que yo ahora les voy a describir, los complejos inmunes no son adecuadamente eliminados y de esa manera, de algún modo, van a generar mecanismos de daño que ya los vamos a charlar ahora. Vamos a empezar por la primera de las hipersensibilidades. Vamos a empezar por la hipersensibilidad de tipo 2 o citotóxica. ¿Qué características tiene la hipersensibilidad de tipo 2 o citotóxica? Se caracteriza porque presenta anticuerpos y fíjense, en este caso estoy hablando de IgM o IgG. Ya nos olvidamos de la IgE por ahora. Estoy hablando de IgM o IgG. Antes de empezar, quiero que reconozcan, estoy hablando de IgM o IgG secretadas. La IgG, recuerden que era monomérica, la IgM era pentamérica, ¿se acuerdan? Al ser pentamérica, tenía todas sus porciones Fc unidas. No tiene porciones Fc libres la IgM pentamérica. ¿Reconocen lo que estoy diciendo? A ver si realmente lo reconocen. Es importante que eso lo puedan diferenciar. Cuando ustedes tienen una IgG pentamérica, todas sus porciones Fc están unidas y lo único que deja libre para unirse son las porciones Fab. Por lo tanto, la IgM no puede activar receptores Fc. Esta es la IgM. No puede activar receptores Fc. Cosa que la IgG, al ser al ser monomérica, sí puede activar receptores Fc. Pero ¿qué sí puede hacer la IgM? La IgM puede activar la vía clásica del complemento, al igual que la IgG. ¿Está? Fíjense que estoy queriendo repasar algunas cuestiones que ustedes ya las vieron. Pero bueno, ¿qué pasa en la hipersensibilidad de tipo 2? Yo tengo anticuerpos IgG o IgM frente a antígenos celulares o de matriz extracelular. Traducido, tengo autoanticuerpos que reaccionan frente a antígenos propios que están en la membrana de mi célula o antígenos propios que están en la matriz extracelular. Estoy hablando de autoanticuerpos, ¿sí? Indudablemente, esto va a aparecer en enfermedades autoinmunes. Después ya la semana que viene vamos a estudiar cómo se logra la tolerancia a lo propio y cómo la podemos perder para que aparezcan enfermedades autoinmunes. Pero así, indudablemente estoy diciendo que la persona que tiene una hipersensibilidad de tipo 2 fundamentalmente perdió la tolerancia a lo propio y tiene autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos pueden provocar enfermedades que afecten de forma específica una sola célula o pueden afectar un tejido completo donde está presente ese antígeno. Y como dije, son autoanticuerpos y acá hay una opción. Pueden ser anticuerpos con reactividad cruzada. Autoanticuerpos saben lo que es. Un anticuerpo generado frente a algo propio. Ahora, ¿qué son anticuerpos producidos en reacciones cruzadas? Son anticuerpos frente a antígenos extraños, pero que pueden reaccionar de manera cruzada frente a tejidos propios. ¿Qué quiero decir? Este es un antígeno extraño, este es un PAM, por ejemplo. Esto es un PAM, una estructura propia de un patógeno. Se forma un anticuerpo frente a esa estructura del patógeno. Pero puede actuar sobre otros, ese anticuerpo puede actuar sobre otros antígenos
porque comparte epitopes similares. Y a veces formamos anticuerpos frente a un patógeno extraño, pero esos anticuerpos, además de actuar frente al patógeno, pueden reaccionar frente a estructuras propias. Y ahí hablamos de reacciones cruzadas. Ahí no son autoanticuerpos, son anticuerpos frente a un patógeno extraño, pero que reaccionan frente a antígenos propios. ¿Mm? Bueno, ¿cómo es el mecanismo de daño en la hipersensibilidad de tipo 2? Una de las maneras en que se forma el daño o se produce el daño puede ser porque los anticuerpos que se formaron opsonizan células circulantes. Cuando yo digo células circulantes, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de células que circulan en sangre. ¿Y qué tenemos circulando en sangre? Tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Sí? Entonces lo que estoy planteando es que vamos a tener anticuerpos contra esas células. Fíjense, los anticuerpos se van a unir a las células circulantes y eso va a formar un complejo inmune que va a promover su fagocitosis por macrófagos esplénicos. Cuando esto llegue a la pulpa roja del vaso, se va a encontrar con macrófagos. El macrófago va a reconocer a través de sus receptores Fc a los anticuerpos unidos y se va a comer la célula circulante, la va a destruir. Fíjense que el anticuerpo, para que esto ocurra, tiene que tener porciones Fc libres, o sea, este mecanismo de daño solamente es válido para las IgGs frente a células propias. La IgM no va a opsonizar de esa manera porque no tiene porciones Fc libre que permita ser reconocidos por macrófagos de la pulpa roja del vaso. Acá me preguntan en el chat si esto es válido para la anemia hemolítica. Sí, hay varias patologías donde podemos tener esta situación. Yo ahora les voy a mencionar algunos ejemplos. Ejemplos de esta situación. Fíjense, eritroblastosis fetal, donde tenemos anticuerpos anti-RH, ahora ya vamos a hablar de la eritroblastosis fetal. Anemias hemolíticas, como preguntó la compañera en el chat, porque tenemos anticuerpos contra proteínas de la membrana del glóbulo rojo, autoanticuerpos. Y púrpuras, que son problemas en la coagulación, porque tenemos anticuerpos contra las plaquetas. Fíjense, las células van a estar recubiertas de anticuerpos, estos van a ser reconocidos por los fagocitos y van a ser eliminados. La eliminación ocurre en la pulpa roja del vaso. ¿Qué es lo que observan acá? Que se puede activar el complemento por la vía clásica, pero la única función que puede tener el complemento si se activa por la vía clásica es favorecer el depósito de C3b para opsonizar aún más la célula circulante en cuanto a la opsonización, porque recuerden que nosotros tenemos mecanismos de defensa que impiden la formación del complejo de ataque lítico a la membrana sobre células propias. Acuérdense que teníamos varios mecanismos de defensa que evitaban que el complejo de ataque lítico a la membrana se forme sobre células propias. ¿Se puede activar la vía clásica del complemento? Sí, se puede activar, pero lo que va a provocar es el depósito de C3b, lo que incrementaría simplemente la opsonización de estas células circulantes. Hablemos un poquito de la eritroblastosis fetal. ¿Cuándo aparece una eritroblastosis fetal y cómo se va a dar la hipersensibilidad de tipo 2? Bueno, para tener una eritroblastosis fetal, yo tengo que tener una madre que tiene que tener RH negativo y tiene que tener un bebé que es RH positivo. ¿Está? Cuando es un primer embarazo, normalmente en el momento del parto, y sobre todo si el parto es un parto normal, un parto vaginal, suelen transferirse glóbulos rojos fetales durante el parto, porque hay como una cierta presión sobre los vasos de la placenta, que genera como un transporte retrógrado de glóbulos rojos del feto hacia la madre durante el proceso de parto.
¿Qué pasa si durante el parto de este bebé RH positivo la madre recibe glóbulos rojos RH positivo en su organismo? Glóbulos rojos provenientes del bebé, porque es en el único momento en que puede haber un contacto con la sangre del feto. ¿Qué pasa? La madre va a activar la inmunidad, su sistema inmune, ¿sí? ¿Y qué va a generar? 25 o 30 días después de haber dado a luz a este bebé. ¿Qué va a generar? Anticuerpos anti-RH. Y de esa manera va a quedar sensibilizadas hacia un próximo embarazo. Una vez que la mujer está sensibilizada, si tiene un próximo embarazo y el bebé vuelve a ser RH positivo, los anticuerpos anti-RH son de tipo IgG, atraviesan placenta. Van a atravesar la placenta, se van a unir a los glóbulos rojos del bebé y van a hacer que esos glóbulos rojos opsonizados sean destruidos por la pulpa roja del vaso fetal o del niño una vez que nace. Generalmente la destrucción de glóbulos rojos ocurre una vez que la pulpa roja del vaso es activa. Recuerden que al comienzo no tiene demasiada madurez, en la etapa fetal sobre todo, ¿sí? Por lo tanto, es más que nada la última etapa del embarazo y los primeros días post-nacimiento donde se observa la mayor hemólisis de los glóbulos rojos del bebé por sus propios macrófagos, glóbulos rojos que están marcados o opsonizados por anticuerpos maternos que atravesaron la placenta, ¿sí? Ahí tienen una hipersensibilidad de tipo 2, tienen destrucción de células por anticuerpos que marcan. Ustedes me van a decir, pero acá no son autoanticuerpos. Bueno, en este caso no son autoanticuerpos, son anticuerpos maternos que atravesaron placenta y así llegaron al feto. Normalmente, cuando la mujer está en su primer embarazo, o normalmente a las mujeres RH negativas se le hacen pruebas, una CUMS, pruebas de CUMS para ver si están sensibilizadas o no. Ahora vamos a hablar un poquito de las pruebas de CUMS, que yo sé que ya hablaron, pero las vamos a repasar. Bueno, se le hace una prueba de CUMS indirecta. Y si la prueba de CUMS es indirecta, en las primeras 48 horas posparto se le aplica una vacuna. No sé si alguna vez escucharon que las madres RH negativas reciben una vacuna posparto las primeras horas posparto. ¿Qué son? ¿Qué es esa vacuna que recibe? ¿Qué le ponemos con esa vacuna? En realidad lo que le ponemos a la madre son anticuerpos anti-RH. ¿Por qué le pongo anticuerpos anti-RH las primeras horas posparto a una mujer que aún no está sensibilizada y es RH negativa? La explicación está en que si durante el parto pasaron glóbulos rojos fetales a la madre, lo primero que queremos es que esa vacuna, esos anticuerpos anti-RH, opsonicen a los glóbulos rojos fetales en menos de 48 horas para que sean destruidos por macrófagos del sistema inmune materno y no permita que se active la inmunidad adaptativa. O sea, lo que queremos es opsonizarlo y destruirlos y evitar que la mujer se sensibilice, que se active su inmunidad adaptativa y genere anticuerpos anti-RH. Esto se debe hacer con toda madre RH negativa inmediatamente posparto, inmediatamente posterior al parto, las primeras horas, si tiene una CUMS indirecta negativa durante su embarazo. O sea, lo que indica que ella no está sensibilizada. Si ya está sensibilizada, ahí no sirve de nada que le coloquemos la vacuna, porque ya son su inmunidad adaptativa, ya reconoció el RH en glóbulos rojos fetales y ya tiene anticuerpos preformados, ¿sí? Repasando un poquito las pruebas de CUMS, esto siempre preguntamos en examen, por eso me tomo el trabajo de repasarlo. Existen dos tipos de pruebas de CUMS diferentes. Existe la prueba CUMS directa y la indirecta.
La prueba de Coombs directa normalmente se lo hacemos o al recién nacido, hijo de una madre RH negativa, o una persona que tiene aparentemente una anemia hemolítica. A esos dos individuos le puedo hacer una prueba de Coombs directa. ¿Qué es lo que busca demostrar una prueba de Coombs directa? Busca demostrar la presencia de glóbulos rojos recubiertos por anticuerpos anti-RH. ¿Sí? Busca demostrar in vivo si hay glóbulos rojos opsonizados. ¿Sí? Lo hacemos in vitro, pero me indica que in vivo esa persona tiene glóbulos rojos sensibilizados. ¿Cómo se realiza la prueba? Se toma la sangre del individuo que sospecho que tiene una eritroblastosis fetal o sospecho que tiene una anemia hemolítica porque tiene sus glóbulos rojos opsonizados por anticuerpos y lo pongo en contacto con el suero de Coombs. ¿Qué es el suero de Coombs? El suero de Coombs no es más que un concentrado de anticuerpos anti-inmunoglobulinas humanas. El suero de Coombs tiene anticuerpos anti-inmunoglobulinas humanas. ¿Cómo puedo formar un anticuerpo anti-inmunoglobulina humana? Generalmente el suero de Coombs se fabrica en animales, chicos. ¿Sí? Se toma, por ejemplo, un conejo, se inoculan anticuerpos humanos en el conejo. ¿Y cómo va a responder un conejo frente a anticuerpos humanos? Y en realidad lo que el conejo va a interpretar, su sistema inmune, lo que va a interpretar es que le acabamos de introducir proteínas extrañas. Eso es lo que va a hacer el conejo. Su sistema inmune va a decir, acaban de ser introducidas proteínas extrañas. ¿Qué va a hacer entonces el sistema inmune del conejo? Se va a activar, también tiene una inmunidad adaptativa semejante a la nuestra, y va a formar anticuerpos contra nuestras proteínas, que son nuestras inmunoglobulinas. Después se le saca sangre al conejo, se purifica el sueroplasma para retirar las antiinmunoglobulinas humanas, y eso se concentra como un reactivo de Coombs. Entonces, dicho esto, tomo los glóbulos rojos de la persona que yo sospecho que tiene, como dije, una anemia hemolítica o una eritroblatosis fetal que tiene glóbulos rojos opsonizados por anticuerpos de tipo IgG, los pongo en contacto con el suero de Coombs. ¿Y a qué se va a unir el suero de Coombs? ¿A qué se van a unir estos antiinmunoglobulinas humanas? Se van a unir a las porciones FC de glóbulos rojos vecinos o del mismo glóbulo rojo. Y lo que va a formar es una malla o red de visualización macroscópica que me va a estar indicando que hay una aglutinación de glóbulos rojos que están sensibilizados y que en presencia del suero de Coombs precipitan formando esa malla o red. Cuando después de unir los glóbulos rojos de la persona X con el suero de Coombs yo observo aglutinación, digo que la prueba de Coombs directa es positiva y el individuo recién nacido o cualquier persona tiene sus glóbulos rojos recubiertos de anticuerpos. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. ¿Qué quiere demostrar la prueba de Coombs indirecta? La prueba de Coombs indirecta normalmente se la hacemos a la madre durante el embarazo a las mujeres RH negativas, y lo que intenta demostrar es si la mujer está o no sensibilizada. Dicho de otra manera, intenta demostrar si la mujer tiene anticuerpos anti-RH circulando en sangre. ¿Qué hago? Tomo suero o plasma de la mujer y voy a ponerlo en contacto, y acá necesito que me escuchen, con un pool de varios donantes de glóbulos rojos 0 RH positivo. Voy a tomar diferentes personas que tengan el grupo sanguíneo 0 RH positivo, voy a lavar sus glóbulos rojos, voy a formar un concentrado de glóbulos rojos 0 positivos y los voy a poner en contacto con el sueroplasma de la madre.
Si el sueroplasma de la madre tiene anticuerpos, esos anticuerpos maternos van a recubrir, se van a asociar a los glóbulos rojos, los van a opsonizar, como yo les decía, ¿sí? Y cuando agrega el suero de Coombs, se va a formar la aglutinación, ese precipitado macroscópico que lo puedo observar a simple vista y que me dice que la prueba de Coombs indirecta es positiva. ¿Cómo se traduce una prueba de Coombs indirecta positiva? Se traduce o indica que la madre a la cual le hice la prueba tiene anticuerpos anti-RH. Si una vez que finalizo la prueba no hay aglutinación, significa que la madre no tiene anticuerpos anti-RH, ¿sí? De esa manera vamos a monitorear para, la idea es evitar una eritroblastosis fetal, ¿sí? Porque si hay eritroblastosis fetal y esta prueba de Coombs directa me da positiva, yo diagnostico eritroblastosis fetal o anemia hemolítica con la prueba de Coombs directa. Va a haber hemólisis y en el caso del recién nacido va a haber una hiperbilirrubinemia indirecta. Recuerden que el recién nacido va a tener un hígado aún poco maduro, por lo tanto la bilirrubina indirecta no se va a conjugar adecuadamente, eso va a generar una hiperbilirrubinemia indirecta que le puede causar una situación patológica que es el kernicterus, una intoxicación cerebral por bilirrubina indirecta que es liposoluble. ¿Se acuerdan que era liposoluble y puede atravesar membranas? Bueno, se va a neuronas. Ese es el blanco de la bilirrubina indirecta en los recién nacidos. En los adultos que tienen anemia hemolítica no va a haber peligro de toxicidad neuronal porque normalmente los adultos tienen un hígado funcional donde la bilirrubina indirecta es metabolizada rápidamente a nivel hepático. Va a tener sí una hiperbilirrubinemia a predominio indirecta, pero no suficiente como para causar una toxicidad cerebral. Si el hígado es funcional en el adulto, no hay problema. Sí, el problema ocurre en los recién nacidos, donde el hígado no es totalmente maduro y esa conjugación de la bilirrubina está como enlentecida y por eso se acumula muchísimo la bilirrubina indirecta y causa la toxicidad cerebral. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque así vamos a tener que trabajar sobre todo en un final, chicos. Relacionando lo que estamos viendo, fíjense, yo acá les estoy relacionando una forma de hipersensibilidad de tipo 2 con técnicas inmunológicas y con conceptos que vimos en segunda era. Fíjense cómo vamos a empezar a integrar las cuestiones. ¿Está? Bueno, en el caso de las anemias hemolíticas, estas que están acá, son anemias donde la persona tiene un proceso de pérdida de la tolerancia a lo propio, va a tener autoanticuerpos contra sus glóbulos rojos y estos van a ser destruidos en la pulpa roja del vaso y el paciente va a sufrir un cuadro de anemia con ictericia prehepática, pero va a ser más leve que en la eritroblastosis fetal. Y en las púrpuras yo tengo anticuerpos contra proteínas de la membrana de las plaquetas, ¿sí? Y bueno, va a haber destrucción de plaquetas en la pulpa roja del vaso y eso va a generar hemorragias. La persona va a ser van a ser propensas a tener hemorragias. Bueno, no es el único mecanismo de daño en la hipersensibilidad tipo 2. Otra forma en que se puede producir daño en la hipersensibilidad de tipo 2 es que los anticuerpos van a activar el sistema del complemento por la vía clásica, la unión del anticuerpo a células de nuestros tejidos o a proteínas de la membrana, de la matriz extracelular, perdón. Bueno, esos autoanticuerpos contra proteínas celulares o contra proteínas de la matriz extracelular van a activar la vía clásica del complemento, se van a liberar quimiosinas y anafilotoxinas, se va a activar los mastocitos por acción de las anafilotoxinas, eso va a producir vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular.
Al área van a ser reclutadas por las quimiosinas y por la vasodilatación neutrófilos, monocitos y macrófagos que se van a activar frente a estos anticuerpos y van a producir un cuadro inflamatorio. Va a haber un daño porque se va a formar un cuadro inflamatorio, pero frente a tejidos propios. Acá en el chat me preguntan si el adulto presenta un hígado graso o cirrosis. Ahí puede haber toxicidad neuronal, ahí sí. Si ustedes tienen la anemia hemolítica en un paciente que tiene cirrosis, estamos sonados, ¿sí? Porque ahí sí se va a acumular la bilirrubina indirecta y puede causar toxicidad neuronal. Bien, están empezando a relacionar. Me parece fantástico. Fíjense cómo, aunque ustedes creían que la bioquímica no les iba a contar sobre la clínica de sus pacientes, ustedes a través de la bioquímica y bueno, un poco ahora también a través de la inmunología, pueden entender gran parte de las patologías que son las que van a atender en la guardia o en sus consultorios todos los días. Y les va a ayudar a entender qué es lo que están observando en sus pacientes. ¿Sí? Bueno, vayamos a esta situación. Yo lo que estoy planteando acá es que tengo, como pueden ver, anticuerpos que se van a depositar, como dije, sobre proteínas de células. Acá estoy hablando de células tisulares, ya no estoy hablando de células circulantes en sangre, para diferenciar de el mecanismo que expliqué hace un momento anterior. Yo hace un momento anterior hablé de anticuerpos que se unían a células circulantes en sangre y conté cómo se destruían. Ahora estoy hablando de que este es un tejido, si quieren, digamos, ahí habla de una glomerulonefritis, es tejido glomerular, vasculitis, son vasos sanguíneos, endotelio, sinovitis, es la sinovia, digamos, la película que recubre las articulaciones. Bueno, estoy hablando de células que forman parte de tejido. Un segundito. A ver, acá Araceli se está empezando a cuestionar muchas cosas. Ella me plantea que si una persona puede llegar a una anemia hemolítica a tal edad o tener un hígado graso, no tuvo que haber fallecido antes. Les cuento por experiencia. A mí me pasó hace 3 semanas atrás, en un día común y corriente en el laboratorio, llega a la guardia un paciente de 63 años, ¿sí? Con una anemia intensa, 14 hematocrito, ¿sí? Y tenía una hiperbilirrubinemia. Bueno, le piden una serie de análisis y, bueno, más allá del 14 hematocrito que nos alarmó de primera instancia, lo que a mí me llamó la atención es que tenía una ictericia predominio bilirrubina indirecta. Inmediatamente, sin pedido del médico, adivinen qué otra prueba le hice al paciente, le hice una prueba de Coombs directa. Adivinen qué me dio la prueba de Coombs directa, positiva. ¿Sí? Así que informé la prueba de Coombs con todo lo otro, ya el diagnóstico hecho. El paciente tenía 14 hematocrito porque estaba con una anemia hemolítica. Tenía 64 años, la anemia hemolítica era crónica, el paciente ahora está con politransfusiones, ¿sí? O sea, hay gente con cirrosis a esa edad también, o sea, no necesariamente las anemias hemolíticas son tan agresivas como para causarnos la muerte. No sé si con eso te puedo responder, Araceli, a lo que me estuviste preguntando, ¿sí? Y una cirrosis, y si se va llevando, si se va llevando en el tiempo, también. Acá me dice 14 hematocritos, es increíble. Chicos, el que tiene una anemia crónica la tolera de tal manera y aprende a vivir con ese 14 hematocritos y no pasa nada. ¿Sí? O sea, chicos, el que tiene algo crónico, su organismo se adapta. Ahora, no le pidas que corra una maratón al paciente con 14 hematocritos, indudablemente, ¿no? Vino caminando, se solía marear, se agitaba, pero él vivía, ¿sí? Con 14 hematocritos.
Ahora, si es una hemorragia aguda y yo de tener 38 hematocritos paso en 2 horas, 3 horas a tener 14, y ahí sí voy a correr peligro mi vida, porque mi organismo no tuvo tiempo de adaptarse a ese menor hematocrito. Estas son cuestiones que ustedes van a ir manejando, ¿sí? Como por ejemplo que en fisiología le enseñan que el pH normal es 7,4 más menos tanto, y a mí me llega a la guardia un diabético con 680 de pH caminando y dice, estoy un poquito descompuesto. Y usted me dice, ¿cómo llega caminando con 680 de pH? El diabético está tan acostumbrado a hacerse, sobre todo el tipo 1, a hacer cetoacidosis, que vive con pH bajo, entonces su cuerpo es como, y bueno, otra vez bajamos el pH, ¿sí? O sea, las cosas crónicas es como que el cuerpo se va adaptando, por eso no les asuste esto que les estoy contando. Bueno, perdón por haberme salido de tema, pero a veces está bueno que se enteren que las cosas son más frecuentes de lo que creen. Les decía, ¿qué otro mecanismo de daño puede causar la hipersensibilidad tipo 2? Dijimos, se unen anticuerpos a proteínas, son autoanticuerpos indudablemente, a proteínas de membranas celulares, o pueden ser también proteínas de matriz extracelular, es otra posibilidad, chicos. Los anticuerpos unidos van a desencadenar, activar la vía clásica del complemento, se van a liberar C5A y C3A. Se activan mastocitos, hay vasodilatación, aumenta la permeabilidad, son quimiosinas, atraen neutrófilos, atraen monocitos, ¿y qué voy a tener en este sitio? Voy a tener un foco inflamatorio. Va a venir el neutrófilo, va a reconocer estos anticuerpos, ¿sí? Porque se van a activar sus receptores FC, ¿sí? Así los va a reconocer, va a decir, ups, acá hay un anticuerpo unido, me está marcando algo extraño. El neutrófilo no se da cuenta que es un autoanticuerpo, va a creer que le está marcando algo extraño. ¿Se imaginan que pueda fagocitar un tejido completo o proteínas de matriz extracelular? Y probablemente no. Entonces, ¿qué va a hacer el neutrófilo? Va a liberar el contenido de sus gránulos sobre tejidos propios. Lo mismo va a hacer los macrófagos que lleguen, o los monocitos, ¿sí? Y de esa manera nosotros vamos a tener una inflamación. Si esto ocurre en un glomérulo renal, vamos a tener una glomerulonefritis. Si ocurre sobre el epitelio de vasos sanguíneos, sobre el endotelio, de vasos sanguíneos, vamos a tener una vasculitis. O, como dije, en las sinovias que recubren las articulaciones, vamos a tener sinovitis. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y la tercera posibilidad, y es bastante interesante, bueno, acá está, fíjense, los anticuerpos se depositan, activan el complemento, se liberan las anafilotoxinas y la quimiosina, vienen los neutrófilos y se activan. Bueno, ¿cómo más puede producir daño la hipersensibilidad de tipo 2? ¿Qué otro mecanismo nos quedaría? ¿Está? Bueno, el otro mecanismo que nos queda como posible, ¿sí? El otro mecanismo que nos queda como posible es que los anticuerpos se unan a proteínas que son receptoras de membrana. Tengo autoanticuerpos contra receptores de membrana. Y esos autoanticuerpos, al unirse a receptores de membrana, los pueden activar o inhibir en sus funciones celulares. Ejemplos. En la miastenia gravis, el ejemplo lo tengo acá a la derecha, acá está el ejemplo de la miastenia gravis. ¿Qué tiene la persona? Tiene anticuerpos antirreceptor nicotínico de acetilcolina. ¿Dónde está el receptor nicotínico de acetilcolina, chicos? Está en la placa neuromuscular. Cuando el terminal presináptico, el terminal colinérgico presináptico libera acetilcolina, la acetilcolina se une a los receptores nicotínicos, que son receptores de tipo ionotrópicos. ¿Qué pasaba después? A ver, fisiología. Doctor Fernández le va a matar si no se acuerdan. Se abrían canales para el ingreso de cationes que despolarizaba el terminal postsináptico, que en realidad es el músculo esquelético, y se producía la contracción.
¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Ahora va a venir un anticuerpo, se va a unir a esos receptores nicotínicos y va a bloquear la unión de la acetilcolina. Cuando la acetilcolina se libere, no va a tener a quién unirse, va a permanecer en el espacio sináptico y ustedes saben que la vida media es corta, porque tenemos la enzima acetilcolinesterasa que inmediatamente degrada la acetilcolina. En consecuencia, hay debilidad muscular, el músculo no se contrae porque el neurotransmisor que debería activar ese proceso de contracción no se puede unir a su receptor. Acá hay un efecto inhibitorio sobre el receptor por parte del anticuerpo. ¿Cómo es el avance de la miastenia? Y sin tratamiento tiene mal pronóstico, porque la debilidad puede afectar zonas determinadas del cuerpo o puede afectar de manera generalizada. Eso ya depende de cada paciente, el nivel de anticuerpos, de autoanticuerpos que genera. Pero tiene un pronóstico malo si no hay tratamiento. ¿Hay tratamiento? Sí, hay tratamiento. No se preocupe. El otro, la enfermedad de Graves, es una enfermedad que se asocia a anticuerpos antirreceptor de TSH en tiroides. Las células de la tiroide tienen receptores para la hormona TSH, que es una hormona del sistema nervioso central, que viene y normalmente ¿qué hace la TSH en la tiroides? Estimula la liberación de T3 y T4. Ahora, cuando aparece la miastenia graves, la enfermedad de Graves, ahora cuando en el caso de la enfermedad de Graves, hay anticuerpos que se unen a ese receptor y lo estimulan. O sea, en ausencia de TSH, el receptor va a estar estimulado por los anticuerpos. Va a haber una sobreestimulación de estos receptores y por lo tanto va a haber una sobreproducción de hormonas tiroideas por parte de las células tiroides. En este caso lo que tienen es que el anticuerpo estimula al receptor en ausencia del ligando. ¿Está? Bueno, hay un ejemplo más, está bueno también, está lento mi power, y es el tema de la anemia perniciosa. En la anemia perniciosa, ¿qué tenemos? Bueno, a ver, recordemos lo fisiológico. Las células parietales, las glándulas parietales, del estómago liberan factor intrínseco, que es una proteína que se tiene que asociar a la vitamina B12 para poder absorberse a nivel intestinal. La vitamina B12 es fundamental para la fabricación de glóbulos rojos. Están involucrados en la formación de glóbulos rojos. ¿Qué pasa en la anemia perniciosa? La persona tiene anticuerpos antifactor intrínseco. Estos anticuerpos son secretados a la luz del tubo digestivo y se asocian a las proteínas factor intrínseco, bloqueando la unión de la vitamina B12. Al bloquearse la unión de la vitamina B12, ¿qué pasa con la vitamina B12? No tiene el elemento que lo ayuda a absorberse, entonces se pierde toda la vitamina B12 por materia fecal. La persona, ¿qué manifestación clínica tiene? Anemia por falta de esta vitamina. Bien. Acá, como dije, y está bueno, hay anticuerpos que van a modificar la funcionalidad de la célula a través de la unión a proteínas celulares, ¿sí? Alteran procesos fisiológicos a través de la unión de esos autoanticuerpos a proteínas que en general son receptores. ¿Sí? Bueno, y acá tienen un ejemplo, un montón de patologías, no están todas, indudablemente falta alguna. Acá me preguntan si en el caso de la anemia perniciosa son inmunoglobulinas A. Gabriel, me hiciste dudar. Para mí tendrían que ser inmunoglobulinas A, pero en general, porque son las que se secretan en la luz intestinal. Yo les voy a averiguar y les voy a contar esto
después lo voy a agendar porque en realidad ahora me hiciste dudar. En general, cuando hablamos de hipersensibilidad tipo 2, hablamos de IgG o IgM, ¿está? Pero sabemos que la IgG o la IgM, yo quiero ver si la IgG puede llegar a atravesar barreras, es una inmunoglobulina que puede atravesar barreras, pero les averiguo qué tipo de inmunoglobulina es. Es interesante tu pregunta, ¿sí, Gabriel? Después les averiguo y les comento a través del chat, ¿sí? ¿Qué se hace en el caso de la anemia perniciosa? Tratamiento. Generalmente se le da corticoides a estos pacientes para evitar la formación de autoanticuerpos. Los corticoides deprimen el sistema inmune y disminuirían la cantidad de autoanticuerpos. Y de esa manera desaparecen los autoanticuerpos. El tema es que le van a dar un exceso de corticoides, o sea, le sacamos de hipersensibilidad tipo 2, pero lo metemos en Cushing al paciente. Supongo que en fisiología en algún momento van a estudiar el exceso de cortisol exógeno que puede provocar una enfermedad que es la enfermedad de Cushing. Salimos de una cosa y entramos en otra. Pero bueno, gajes del oficio. Les decía, acá aparecen un montón de enfermedades donde el mecanismo de daño es por hipersensibilidad de tipo 2. La anemia hemolítica autoinmune, que ya la hablamos, la púrpura trombocitopénica idiopática, acá son anticuerpos contra células circulantes, contra proteínas que están en la membrana de esas células, y bueno, en la primera va a haber hemólisis, anemia, hiperbilirrubinemia, predominio indirecta, en la púrpura trombocitopénica idiopática y hemorragia. ¿Y por qué es trombocitopénica idiopática? Púrpura, por la aparición de cuadros hemorrágicos a niveles de la piel, petequias, entonces púrpura. Trombocitopénica porque hay déficit de plaquetas. Idiopática porque no hay una causa establecida por la cual la persona genera autoanticuerpos contra su plaqueta. Ya vamos a aprender que las enfermedades autoinmunes tienen un componente genético y un componente ambiental que desencadena ese componente genético, pero no hay una causa específica, ¿sí? Bueno, después tenemos el pénfigo vulgar. Acá tenemos anticuerpos contra proteínas de las uniones intercelulares de las células epidérmicas. Y bueno, ahí estaríamos formando un foco inflamatorio contra la epidermis. Y las manifestaciones clínicas son vesículas cutáneas, se forman ampollas. ¿Por qué? Por el aumento de la permeabilidad vascular se forman las ampollas. El aumento de la permeabilidad vascular debido al cuadro inflamatorio, ¿no es cierto? Después las vasculitis producidas por ANCA, proteínas de los gránulos de los neutrófilos, generalmente liberados por neutrófilos activados, van a ser el antígeno, vamos a tener autoanticuerpos frente a eso. Van a activar neutrófilos y van a provocar su degranulación y en general van a producir vasculitis porque va a haber una degranulación de neutrófilos a nivel de los vasos sanguíneos y va a inflamar el vaso donde esté circulando ese neutrófilo. El síndrome de Goodpasture es bastante interesante porque acá tenemos anticuerpos contra proteínas de matriz extracelular. Son proteínas no colágenas, colagenosas de membranas basales, de glomérulos y también en alvéolos pulmonares están esas proteínas. Entonces, obviamente los anticuerpos se van a depositar en glomérulos y en alvéolos. Acá van a ser dos los tejidos afectados. Entonces van a tener nefritis y hemorragia pulmonar como manifestaciones clínicas. Después la fiebre reumática aguda, me interesa describirla, chicos, porque en la fiebre reumática aguda ustedes van a tener, como dice acá, anticuerpos frente al antígeno de la pared celular del estreptococo. A ver qué quiero decir. El estreptococo es una bacteria que normalmente nos causa faringitis. La mayoría de nosotros hemos pasado en algún momento por una faringitis estreptocócica. Nuestro sistema inmune responde, primero inmunidad innata, después inmunidad adaptativa, formamos anticuerpos frente a la bacteria. Ustedes saben ya
cómo reaccionamos frente a una bacteria extracelular. El problema es que los anticuerpos frente al estreptococo tienen reacción cruzada, por ejemplo, frente a proteínas que hay en válvulas cardíacas o en articulaciones. Es como que hay, ¿se acuerdan que hoy hablé de la reacción cruzada de anticuerpos frente a un patógeno, pero que podían reaccionar frente a antígenos propios? Bueno, este es un ejemplo. Acá, la verdad es que el sistema inmune reaccionó frente a algo extraño, pero ese extraño tiene reacción cruzada contra antígenos, por ejemplo, del miocardio o a nivel de las articulaciones. Vamos a tener una miocarditis o una artritis. ¿Está? Vamos a hablar, esta es una forma de perder la tolerancia a lo propio. Acá me dice un compañero que tuvo estreptococo y le dieron penicilina inyectable por 1 año. ¿Por qué? Porque se intenta destruir lo más rápido posible al estreptococo para que no se formen tantos anticuerpos. O sea, buscamos destruir farmacológicamente al patógeno para no sobreactivar al sistema inmune y que tengamos tanto nivel de anticuerpos que después nos puedan causar una fiebre reumática. Generalmente por eso, a ver, el cuadro de una angina, de una faringitis autolimitado, chicos. Nos agarra dolor de garganta, tenemos un poquito de fiebre, 5 o 7 días desaparece, con o sin antibiótico. Ahora, ¿cuál es la diferencia con antibiótico? Es más corto el periodo, porque con el antibiótico eliminamos el patógeno y evitamos una sobreactivación de la inmunidad, justamente porque no queremos anticuerpos antiestreptococo en nuestro organismo, porque corremos este peligro de tener reacción cruzada. Después la miastenia gravis, la miastenia gravis, perdón, la enfermedad de Graves, ya les mencioné, la anemia perniciosa también, y acá hay una que es bastante interesante, diabetes resistente a la insulina, chicos. Ahí lo que ustedes tienen es anticuerpos frente al receptor de insulina. Ese receptor que era con actividad tirosinquinasa, que habíamos mencionado. Entonces, ¿qué le va a pasar? A ver, Benítez López, ¿querés activar el micrófono? ¿Podés activar? Quería justamente hacer la pregunta. Cuando leí el cuadro me llamó la atención. En ese caso, una persona desarrollaría diabetes de tipo 2. Si a lo largo del tiempo se le van destruyendo sus... ¿No? Diabetes de tipo 1, porque de tipo 1, porque directamente, no, diabetes de tipo 1, ¿por qué? Porque directamente la insulina no se va a poder unir al receptor, es como que si no tuvieras insulina. Reacciona de esa manera. No tenés insulinoresistencia. La insulina no se puede unir al receptor, se bloquea la unión de la insulina al receptor. ¿Cuál es la diferencia entre una diabetes de tipo 1 pura y una diabetes resistente a la insulina? Que en la diabetes de tipo 1 está ausente la insulina en sangre. En esta está presente y fíjate, tenés cetoacidosis. ¿Dónde es frecuente la cetoacidosis? ¿En la tipo 1 o en la tipo 2? En la tipo 1, porque era se le decía que era el debut de los chicos, los adolescentes. Exacto. Bueno, acá tienen algo semejante a una tipo 1, con la diferencia que la insulina va a estar en sangre, pero nunca va a ser funcional. ¿Sí? No va a ser funcional porque no se puede directamente unir al receptor. ¿Está? Entonces, si es incapaz de unirse al receptor, ¿cómo logra la propia célula generar energía? Sí, porque llegaría a un punto que... Con lípidos, como haces en la diabetes tipo 1. Tu tejido responde igual que en la diabetes tipo 1. Degradas lípidos, degradas proteínas. Y vos me decís, ¿y cómo hace el cerebro? El cerebro hace glucólisis. Vos para hacer glucólisis no necesitas insulina, porque el GLUT del cerebro está expresado en la membrana, así que la glucosa entra y tenés exoquinasa. La exoquinasa no necesita de la insulina para funcionar. Haces glucólisis aeróbica, o sea, quedaría glucosa para el glóbulo rojo y el cerebro, el músculo va a usar solo lípidos. El tejido adiposo va a usar solo lípidos. Y el músculo, además de lípidos, va a usar aminoácidos como fuente de energía. Es igual que tu diabético tipo 1.
¿Mm? Con la única diferencia que acá la insulina está. ¿Qué va a pasar? En algún punto se va a dejar de producir la insulina en este paciente. ¿Por qué? Porque el páncreas va a liberar insulina, la insulina no funciona. El páncreas libera la insulina no funciona. Va a llegar un momento en donde se va a agotar la capacidad pancreática de liberar insulina y va a llegar un momento donde va a dejar de liberar insulina. ¿Mm? Pero acá el problema está en el anticuerpo antirreceptor. ¿Mm? Anticuerpo antirreceptor, que es el que te va a causar el cuadro. ¿Mm? Bueno, fíjense que las manifestaciones clínicas son propias de una, como dije, diabetes de tipo 1. Porque si fuera un cuadro similar a diabetes de tipo 2, en vez de decir cetoacidosis, ¿qué diría? Coma hiperosmolar no cetóxico, ¿sí? Que es la descompensación propia del diabético tipo 2. ¿Cuál es la diferencia entre esto y un diabético de tipo 2? El diabético tipo 2 revierte la insulinoresistencia. Yo esto no lo puedo revertir porque el anticuerpo, mientras esté, me va a bloquear. Es como la diabetes de tipo 1. El diabético tipo 2, acuérdense que la insulinoresistencia es reversible. Eso yo lo puedo generar como puedo perder, digamos, como puedo generar insulinoresistencia como puedo revertir la sensibilidad. Acá no, está el anticuerpo y directamente no hay funcionalidad de la insulina. En eso también se asemeja a la diabetes tipo 1. Lo que pasa, chicos, que acá yo no puedo decir esto es una diabetes de tipo 1. Esto es una diabetes resistente a la insulina. Tiene manifestaciones clínicas semejantes y se comporta, entre comillas, semejante a una diabetes de tipo 1. La diabetes de tipo 1, ¿qué es? Un paciente que tiene destrucción de sus células betas. Y les voy a comentar algo. La destrucción de células betas en diabetes de tipo 1 no es por autoanticuerpos. Es fundamentalmente por una actividad de linfocitos autorreactivos. Vamos a hablar de diabetes de tipo 1 en hipersensibilidad de tipo 4. Bueno, vamos a ir aclarando algunas cuestiones. Bueno, acá tienen distintos ejemplos donde causamos daño en tejidos, en células circulantes, en receptores de membrana, por IgG o IgMs, que van a provocar diferentes manifestaciones del sistema inmune. Bueno, vamos a pasar a hablar de hipersensibilidad de tipo 3, que es la otra hipersensibilidad. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer antes. Si no, paso directamente a hablar de hipersensibilidad de tipo 3. Bueno. La hipersensibilidad de tipo 3 se llama hipersensibilidad mediada por complejos inmunes. Indudablemente, para que aparezca esta hipersensibilidad tenemos que tener inmunocomplejos o complejos inmunes, son sinónimos estas dos palabras. ¿Qué implica tener inmunocomplejos? Tener antígenos unidos a anticuerpos. Eso es un inmunocomplejo. Esos inmunocomplejos pueden estar formados frente a antígenos propios o extraños. O sea, puedo tener autoanticuerpos unidos a antígenos propios o anticuerpos formados en cualquier proceso patológico normal unidos a antígenos extraños. Y van a ser anticuerpos también del tipo IgM o IgG, correspondiente a los antígenos frente a los cuales se formaron. Se producen durante respuestas inmunitarias normales. Todas las respuestas inmunes tienen inmunocomplejos circulantes. ¿Cuál es el problema? Normalmente los inmunocomplejos circulantes se destruyen en la pulpa roja del vaso. ¿Sí? Acá van a dar lugar a una enfermedad cuando se forman en cantidades excesivas. ¿Y esto qué les da a entender? Si se forman en cantidades excesivas, indudablemente la pulpa roja del vaso no está dando abasto con la eliminación de todos los complejos inmunes. Entonces, como siempre hay muchos complejos inmunes formándose, en algún punto algunos van a quedar circulando sin ser eliminados por la pulpa roja del vaso. A su vez también, ahora lo vamos a ver, pueden tener algunas características particulares esos complejos inmunes que hacen que los macrófagos no lo puedan eliminar adecuadamente, porque esa es otra situación. Hay complejos inmunes que los macrófagos no los pueden destruir, ¿sí? ¿Y qué pasa?
quedan circulando hasta que encuentran tejidos, sitios donde los vasos tienen un pequeño calibre, sitios donde se hace ultrafiltrado de plasma, y en ese tejido se depositan a nivel de las paredes de los vasos sanguíneos. O en estos sitios de ultrafiltrado, como glomérulo renal, sinovia articular, pleura pulmonar, pericardio. ¿Y qué pasa cuando se deposita un complejo inmune en estos sitios? Activa la vía clásica del complemento, libera quimiosinas y anafilotoxinas, activa los mastocitos de la zona, hay vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, se atraen neutrófilos, se atraen monocitos, macrófagos y tengo un foco inflamatorio. Hablemos un poco. Están circulando, esto debería ser eliminado por la pulpa roja del vaso. Tiene algunas características, no los puedo eliminar, vienen, ¡pum!, se me depositan en vasos de pequeño calibre o sitios de ultrafiltrado. Ese depósito determina la activación del complemento, liberación de C5A, C3A, activamos mastocitos, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, y yo en el examen le voy a decir, ¿cómo hace el mastocito para causar vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular? Entonces ustedes se tienen que acordar que los mastocitos liberan histamina, la acción de la histamina con sus efectos vasoactivos. Lo vimos cuando vimos inflamación, lo vimos la clase pasada, cuando vimos hipersensibilidad de tipo 1. No lo estoy volviendo a repetir porque ya está sobreentendido. Además, C5A y C3A es quimiosina, atraen monocitos, neutrófilos. Fíjense, va a venir el neutrófilo acá que va a decir, tiene un receptor FC. Reconoce la porción FC de este anticuerpo que forma parte del complejo inmune y se imaginan que puede fagocitar este complejo inmune que está como incrustado en la pared del vaso y no lo va a poder fagocitar. Entonces, ¿qué va a hacer el neutrófilo? Va a liberar radicales libres, va a liberar el contenido de sus gránulos, eso va a causar daño en las células propias. ¿Está? Es un proceso inflamatorio agudo, o sea, va a causar daño y esto se autorregenera, pero el paciente va a tener procesos inflamatorios. ¿Cuál es el punto de partida para entender que el proceso inflamatorio causa daño? ¿Cómo definíamos o qué elementos aparecían para definir la inflamación? Recuerdan que hablábamos de tumoración, enrojecimiento, dolor, pero hay algo que me interesa: la pérdida de la funcionalidad. Si se inflama el glomérulo renal, va a perder funcionalidad. Si se inflama la pleura, va a perder funcionalidad y vamos a tener edema pleural, por ejemplo, porque va a haber vasodilatación, aumento de la permeabilidad. Eso va a comprimir los pulmones. Fíjense todo lo que ya les estoy diciendo. Imagínense si se inflama el pericardio. ¿Se va a poder contraer adecuadamente el corazón? No. Por ahí en las articulaciones, más que el dolor y la inmovilidad articular, no pasa. Pero cuando hablamos de glomérulos renales, ustedes ya saben la función fundamental que tiene el glomérulo renal en cuanto a la filtración de la sangre. Todo eso se va a alterar. ¿Está? Bueno, es para que se vayan imaginando todo lo que va a tener su paciente. Yo hablé de complejos inmunes de difícil eliminación o solubles. Estos son los que van a causar que aparezca hipersensibilidad de tipo 3. ¿Dónde se forman los complejos inmunes? Vayamos de lo básico, de lo fisiológico. Y bueno, yo puedo formar un complejo inmune in situ en un tejido o pueden ser complejos inmunes circulantes. ¿Sí? Esos complejos inmunes pueden ser frente a epitopes endógenos, pueden ser autoanticuerpos unidos a antígenos propios o pueden ser frente a epitopes exógenos, o sea, tener, por ejemplo, un anticuerpo generado
en un proceso inflamatorio normal y que se una al antígeno que corresponde. ¿Qué destino tienen normalmente los complejos inmunes? Los insolubles de gran tamaño son eliminados por la pulpa roja del vaso. Los solubles son los potencialmente dañinos que van a causar hipersensibilidad de tipo 3. ¿Qué particularidad tienen los solubles? Que son pequeños o que tienen antígenos catiónicos que se unen a componentes aniónicos de la membrana basal de los vasos sanguíneos. Y eso retarda su eliminación por la pulpa roja del vaso, porque tienen más tendencia a depositarse en los vasos sanguíneos que a migrar hacia el vaso. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los inmunocomplejos circulantes que el vaso no elimina y que quedan dando vueltas? ¿Qué vamos a hacer? Van a ir a sitios de circulación turbulenta o sitios de alta presión sanguínea, donde hay filtración de líquidos fundamentalmente, glomérulo renal, membranas sinoviales, bifurcación de arteriolas, plexos coroideos, se van a depositar y van a dar manifestaciones locales o generalizadas de inflamación. ¿Por qué digo manifestaciones locales o generalizadas? Porque estos complejos inmunes se depositan al azar, chicos. Se pueden depositar al azar en un solo sitio y dar una manifestación local como una artritis, o pueden depositarse al azar en distintos sitios de mi cuerpo y yo a la vez puedo tener una artritis, una glomerulonefritis y puedo tener una vasculitis en vasos periféricos de la piel por causa de estos complejos inmunes de difícil depuración. Las reacciones de hipersensibilidad, en realidad, chicos, de tipo 3, se estudiaron fundamentalmente de manera experimental. Así se empezó a conocer la hipersensibilidad tipo 3. Después se logró demostrar en humanos que existían esas respuestas que fueron de alguna manera en un momento inducidas experimentalmente. O sea, en un primer momento se estudiaron experimentalmente y se demostraron en humanos, y después se observó que verdaderamente ocurría fisiológicamente en diferentes enfermedades reacciones de hipersensibilidad de tipo 3. Como reacciones locales son muy raras y es la reacción de Artus la que en un momento fue diseñada experimentalmente y fue demostrada. Después esta reacción de Artus se pudo reproducir en personas que resultaban ser vacunadas por segunda vez frente a un mismo antígeno, ya lo vamos a charlar ahora. Y de modo sistémico, la hipersensibilidad de tipo 3 se demostró primero de manera experimental a través de algo que se llamó enfermedad del suero, que después en humanos se pudo demostrar. Se puede demostrar de manera sistémica por lesiones articulares en distintas articulaciones del cuerpo, por depósito de inmunocomplejo, vasculitis en vasos de diferentes sitios de mi organismo o glomerulonefritis. Hablemos un poquito de la reacción de Artus. La reacción de Artus es un modelo experimental que después se pudo demostrar en humanos y donde se observa una reacción necrohemorrágica por depósito de inmunocomplejo en la pared de los vasos de la piel, generando una vasculitis con necrosis. ¿Cómo se hizo esta reacción? ¿Cómo se demostró el efecto de un inmunocomplejo? Se inoculó localmente debajo de la piel un antígeno en un individuo que ya tenía anticuerpos de tipo IgG frente a ese antígeno. O sea, coloqué un antígeno debajo de la piel en una persona que ya tenía anticuerpos, ya estaba sensibilizado frente a ese antígeno. Adivinen qué hace la IgG. La IgG puede abandonar la luz de los vasos sanguíneos, pueden pasar a tejidos por ser pequeñas. ¿Y qué va a hacer las IgG preformadas? Inmediatamente, a los 15, 20 minutos, 2 horas, que yo agrego el antígeno debajo de la piel, ¿qué va a hacer la IgG? Va a formar complejos inmunes. Complejos inmunes en matriz extracelular.
Ese complejo inmune va a activar la vía clásica del complemento, se van a liberar anafilotoxinas, quimiosinas, se van a activar mastocitos, va a haber vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, y en 2 o 3 días, ¿qué voy a tener ahí en la piel? Inflamación local, aumento de la liberación de líquido, fagocitosis, necrosis por liberación del contenido de sus gránulos de las células, y es un proceso que va a durar 7 o 8 días y va a revertir. Porque es una inflamación aguda. ¿Está? Dije, me van a decir, ¿hay necrosis? Sí, reparamos el tejido con necrosis, no hay problema. Esto se hizo experimentalmente. Después se demostró que una persona que era vacunada con segundas o terceras dosis frente a un determinado antígeno, en el sitio de inoculación de la vacuna tenía un proceso inflamatorio con estas características. Y se decía, bueno, ahí tengo una reacción de Artus. Chicos, cuando ustedes se vacunan con más de una dosis frente a determinados antígenos, no es con todos, van a tener un foco inflamatorio con estas características. ¿Cuánto dura eso? 3, 4, 5 días y revierte. ¿Sí? Bien. Acá está un poco lo de la reacción de Artus que yo les estaba diciendo. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad del suero? Bueno, la enfermedad del suero es más sistémica, porque yo voy a inocular, es un modelo experimental donde voy a inmunizar a un individuo con una dosis elevada de un antígeno proteínico extraño. Voy a introducir en el organismo de una persona grandes cantidades de una proteína extraña. En 10 o 12 días, ¿qué va a tener esa persona? Va a tener anticuerpos, ¿sí? Esos anticuerpos se van a unir a esos antígenos, van a formar complejos inmunes de difícil depuración por la gran cantidad de complejos inmunes que se van a formar, y se va a depositar en diferentes arterias en distintos sitios del cuerpo, pudiendo involucrar glomérulos renales, sinovial de las articulaciones y otros vasos de pequeño calibre. Entonces, en distintos sitios del cuerpo la persona va a tener procesos inflamatorios. ¿Saben dónde se vio, después de que se hizo ese proceso experimental? Antiguamente, chicos, ustedes están estudiando vacunas y sueros. ¿Qué es un suero? Un suero es un preparado que tiene anticuerpos frente a algo y nosotros directamente inoculamos esos anticuerpos en el organismo humano. A ver, pongamos un ejemplo. Un suero antiofídico. ¿Qué tiene un suero antiofídico? Anticuerpos frente al veneno de una determinada serpiente. ¿Sí? Cuando somos mordidos por una serpiente nos ponen el suero antiofídico. ¿Para qué? Nos ponen directamente anticuerpos contra el veneno. Para que el veneno no se una a los receptores celulares, sino que sea bloqueado por esos anticuerpos que tiene el suero antiofídico. Me ponen el suero antiofídico bloquea el veneno de la serpiente que ha ingresado a mi cuerpo y evita que el veneno se una a receptores celulares y provoque el daño que puede provocar. ¿Sí? ¿Qué pasaba anteriormente? Cuando se hacían estos sueros, se trabajaba con animales. Se colocaba el veneno de la serpiente en un caballo, por ejemplo. El caballo que hacía anticuerpos frente al veneno de la serpiente. Se le sacaba la sangre del caballo, se purificaban los anticuerpos y yo tenía el suero antiofídico, que eran anticuerpos de caballo frente al veneno de la serpiente. Venía una persona, era mordida por esa serpiente, por esa variedad de serpiente, se le ponían los anticuerpos de caballo. Funcionaba, fantástico. Se unían al veneno de la serpiente y pedían que la persona desarrollara las manifestaciones clínicas. Pero ¿cuál era el problema? El anticuerpo de caballo. Es una proteína extraña para nosotros. Entonces, perfecto. A los 15 días el paciente empezaba con glomerulonefritis, con artritis. ¿Por qué 15 o 20 días después de colocar el suero antiofídico empezaba con eso? Las proteínas, que son inmunoglobulinas, tienen una vida media. Quedaban circulando en la persona, los anticuerpos de caballo quedaban circulando 15, 20, 30 días.
eso le daba tiempo a que se active la inmunidad adaptativa, que formemos anticuerpos anticuerpo de caballo, y mis anticuerpos unidos al anticuerpo de caballo formaban complejos inmunes de difícil depuración. Perfecto, no me hizo nada la serpiente, que a veces es autolimitado. Yo hasta ahora no vi nadie que se muera por una mordedura de serpiente, independientemente de los sueros antiofídicos, pero el paciente quedaba con problemas de glomerulonefritis, artritis, etcétera, 20 o 30 días después. Obviamente que en ese momento, acá me está diciendo, no sería más nocivo, los complejos inmunes de difícil depuración sí, eran peores que el veneno de la serpiente. Hoy en día, chicos, los sueros se fabrican en el laboratorio por biología molecular y son anticuerpos muy similares a los nuestros, ya no se hacen en caballos. Justamente porque, ¿qué empezó a tener el individuo que recibió el suero antiofídico? Enfermedad del suero tuvo, por eso se llama enfermedad del suero. ¿Está? Generó complejos inmunes circulantes que precipitaron. Hoy en día prácticamente no tenemos enfermedad del suero, porque los sueros antiofídicos o los demás sueros hiperinmunes se preparan en el laboratorio y son anticuerpos muy semejantes a los nuestros. ¿Está? Pero hay otras enfermedades que sí pueden dar manifestaciones por hipersensibilidad de tipo 3. Una de esas enfermedades es el lupus eritematoso sistémico, seminario de la semana que viene. ¿Sí? ¿Qué hay o qué existe en el lupus eritematoso sistémico? El paciente tiene anticuerpos contra el ADN y las nucleoproteínas o proteínas histónicas del núcleo. ¿Qué me van a decir ustedes? Hay personas que fabrican anticuerpos antinúcleo por un defecto en su sistema inmune, fabrican anticuerpos antinúcleo. Bueno, pero los anticuerpos antinúcleo nunca van a formar complejos inmunes si el núcleo está protegido por el resto de la estructura de la célula, ¿no es cierto? ¿Cómo hago para que un anticuerpo llegue hasta el núcleo y forme un complejo inmune? Porque recuerden que el anticuerpo se va a unir a lo que reconoce, ¿no es cierto? Y la membrana celular es como que protege al núcleo. Bueno, pero ¿qué pasa? Por distintas causas, a veces tenemos cuadros de necrosis. Distintas causas. Hay necrosis en mis células. ¿Y qué pasa en una necrosis? Todo el contenido interno de la célula es volcado a la matriz extracelular, al líquido extracelular. Y la persona que tiene anticuerpos antinúcleo aprovecha esa situación para que esos anticuerpos se unan a los fragmentos nucleares que son expuestos al exterior. Y en ese momento se forman complejos inmunes de difícil depuración. ¿Por qué? Pues son chiquititos. Son complejos inmunes muy chiquititos. Imagínense un anticuerpo unido a una proteína histónica, donde la histona es la que forma la cromatina nuclear. Son anticuerpos tan pequeños que la pulpa roja del vaso no los puede eliminar. Entonces, esta persona constantemente tiene complejos inmunes circulantes de difícil depuración. ¿Qué pasa con esos complejos inmunes de difícil depuración? Precipitan en sitios de ultrafiltrado de plasma o en vasos sanguíneos de pequeño. Entonces, la persona que tiene anticuerpos antinúcleo, hoy me cae a la guardia con una nefritis o una glomerulonefritis. Dentro de un mes y medio me cae con una artritis. Además de tener artritis, puede tener vasculitis. Van a aparecer diferentes tipos de manifestaciones clínicas a lo largo de la vida del paciente a causa de que constantemente se le están formando complejos inmunes de difícil depuración. Esos autoanticuerpos están ahí. Apenas encuentre una célula que sufre proceso de necrosis, se va a unir a su antígeno y se van a transformar en complejos inmunes de difícil depuración. Caso clínico de la semana que viene.
En el caso de la panarteritis nudosa, hay anticuerpos frente a antígenos de superficies del virus de la hepatitis B. Esto va a aparecer solamente en personas infectadas por el virus de la hepatitis B. Estos anticuerpos van a marcar, a opsonizar al virus cuando el virus esté en líquido extracelular, cuando esté, por ejemplo, saliendo de una célula e intentando infectar una célula vecina. Se van a unir estos anticuerpos, van a formar complejos inmunes circulantes de difícil depuración y van a producir fundamentalmente vasculitis. O sea que la persona que tiene hepatitis B además puede sufrir una panarteritis nudosa, que son vasculitis en vasos de diferentes sitios del cuerpo a causa de estos complejos inmunes que causan hipersensibilidad de tipo 3. Bueno, en la glomerulonefritis postestreptocócica, una vez que hemos tenido una faringitis estreptocócica, los anticuerpos contra la pared del estreptococo se van a asociar al estreptococo y van a formar complejos inmunes de difícil depuración. Esto es posterior a una faringitis, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con esos complejos inmunes? También son de difícil depuración y tienen mucho trofismo, mucha afinidad por el glomérulo renal. Por lo tanto, en general, este tipo de anticuerpos, este tipo de complejos inmunes de difícil depuración suelen depositarse en glomérulos renales. Y bueno, la enfermedad del suero, como ya les expliqué cuándo ocurría, que les dije que actualmente, debido a las nuevas técnicas que se usan para formar los sueros hiperinmunes, esta enfermedad prácticamente ya no existe. Lo más común es el lupus. Hay mucha gente que tiene lupus. Hay momentos donde las manifestaciones están presentes y eso lo vamos a estudiar en enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes tienen estas particularidades. Hay momentos donde tiene una clínica florida, con muchas manifestaciones clínicas, y hay momentos como que la enfermedad se duerme. Pasan meses sin ninguna manifestación, después de golpe empiezan a aparecer otra vez las manifestaciones. Eso es típico en las enfermedades autoinmunes. Bueno, de eso les voy a hablar un poco la semana que viene. ¿Está? Y con esto quería terminar. La idea era, terminar comparando, por ejemplo, en una glomerulonefritis, ¿cuál es la diferencia entre tener una glomerulonefritis por hipersensibilidad de tipo 2 o una glomerulonefritis por hipersensibilidad de tipo 3? ¿Por qué puedo tener la misma manifestación clínica por dos hipersensibilidades diferentes? Un ejemplo de la glomerulonefritis en hipersensibilidad de tipo 2 era el síndrome de Goodpasture, donde yo tenía anticuerpos contra la membrana basal del glomérulo. Entonces, ¿qué va a tener la persona acá? Estoy hablando de la izquierda, la imagen izquierda. Va a tener autoanticuerpos contra proteínas de la membrana basal. Esos autoanticuerpos se forman, se depositan en la membrana basal y ¿qué hacen? Son reconocidos activan el complemento, liberan anafilotoxina, quimiosinas, cuadro inflamatorio, lesión por un cuadro inflamatorio del glomérulo renal, por anticuerpos que se precipitaron. ¿Qué pasa en la hipersensibilidad de tipo 3? El lupus. El paciente tiene complejos inmunes de difícil depuración, anticuerpos antinúcleo unidos a proteínas histónicas que forman complejos inmunes pequeños y que la pulpa roja del vaso no lo puede eliminar. ¿Qué pasa con esos complejos inmunes de difícil depuración? Tienen la particularidad de precipitar en sitios de ultrafiltrado como el glomérulo renal. Así que va a venir el complejo inmune circulante y se va a depositar acá. Pero esto no es un anticuerpo frente al glomérulo, es un complejo inmune formado por anticuerpos antinúcleo y proteínas histónicas, pero que por su particularidad
precipita en glomérulo renal. ¿Qué provoca el precipitado de este complejo inmune acá? Exactamente lo mismo. Activa el complemento por la vía clásica, genera un foco inflamatorio y la manifestación clínica es exactamente la misma. ¿Cuál es la diferencia? El punto de partida. Acá hay autoanticuerpos específicamente frente al glomérulo renal, acá hay complejos inmunes de difícil eliminación o de difícil depuración, si lo quieren decir de esa otra manera. ¿Sí? Y con eso terminamos de hablar de hipersensibilidad de tipo 2 y de tipo 3. Fíjense que hay algunas cuestiones importantes para resaltar. Acá siempre van a ser anticuerpos en general de IgG o IgM. Pueden ser autoanticuerpos o anticuerpos frente a estructuras extrañas, pero bueno, en el de tipo 2 son anticuerpos que se van a unir a proteínas de membrana celular o a proteína de matriz extracelular y van a desencadenar el cuadro característico de hipersensibilidad. Y en el tipo 3 tienen que partir de que se forman complejos inmunes de difícil depuración. Bueno, ¿qué particularidad tienen los complejos inmunes de difícil depuración? Y bueno, ¿cuál es el destino que normalmente van a tener si la pulpa roja del vaso no los puede eliminar? ¿Sí? De vuelta, ¿cómo se trataría el lupus eritematoso sistémico? De nuevo con corticoides, para evitar que se formen los anticuerpos antinúcleo y se formen los complejos inmunes de difícil depuración. De nuevo, corticoides. Deprima el sistema inmune. Corticoides a altas dosis. ¿Sí? Pero bueno, de vuelta a lo que les dije. El corticoide me deprime el sistema inmune, evita que tenga autoanticuerpos, pero me termina causando un síndrome de Cushing por exceso de glucocorticoides de origen exógeno. Salgo de una, me meto en otra. Pero es parte, no hay mucho para hacer en las enfermedades autoinmunes. No, nos favorece. Si extirpas el vaso, peor todavía, porque el vaso debería ser el menos complejos inmunes que se eliminen vas a tener, más. Si extirpas el vaso, más complejos inmunes circulantes vas a tener, porque el vaso es en general la pulpa roja el que se encarga de eliminar los complejos inmunes circulantes en sangre. Así que creo que si extirpas del vaso, empeoraríamos el cuadro en un caso de hipersensibilidad de tipo 3. No ayudaría para nada, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta para hacer. No, acá me preguntan si los corticoides nasales para las rinitis no causan ningún problema. Lo que pasa es que son bajas dosis, chicos, porque los corticoides nasales es para revertir el cuadro inflamatorio local. Cuando hablamos de la enfermedad autoinmune se usan dosis más altas y por mucho tiempo. Ustedes un corticoide nasal se lo ponen 3, 4, 5 días. Estas personas toman durante meses corticoides. No llegas a una esplenomegalia intentando eliminar estos complejos porque justamente los de difícil eliminación, el vaso no los puede contener, pasan de largo. Pasan de largo, los macrófagos no lo pueden capturar. Siguen de largo y es bueno donde van a circulación sistémica y pueden, por cuestiones del azar, terminar en cualquier sitio. ¿Está? Bien, ¿alguna otra preguntita? Seguimos la clase que viene con hipersensibilidad de tipo 4 y vamos a hablar un poquito de una patología donde hay varios subtipos de hipersensibilidad de tipo 4, pero en particular vamos a hablar de una patología que es la enfermedad celíaca, que el mecanismo de daño es la hipersensibilidad de tipo 4. Yo también voy a nombrar algunas otras, pero de la que más vamos a hablar, porque tiene una cuestión bastante compleja de entender, es la enfermedad celíaca. ¿Ah? Así que, si no hay más preguntas, los invito a volver a unirse en el próximo teórico de esta semana. Por ahora los despido, gracias por estar ahí y nos vemos en la clase que viene. ¿Sí?
Chau, chau chicos, gracias, hasta luego.